Cuando tú buscas el tema del nahualismo, lo único que vas a encontrar, nahual es malo, pero casi nadie habla del nahual blanco. ¿Qué hacen o qué han hecho que realmente dices, no los quiero ni cerquita? ¿A los malos? Bueno, es que no quiero ni cerquita, no nada más a los nahuales negros, sino nada que tenga que ver con Bueno, eso. pero hablando específicamente de los nahuales negros, ¿qué es lo que llegan a hacer con ese poder que adquieren? Es que es súper poderoso. Estás dándole muchas vueltas. Estás como Juan Balam. También él batalló un chorro para abrirse. Lo que sucede es que hay ciertos temas que no son de mi interés en absoluto. Ahora, lo que sí te puedo decir es que ya el poder del animal es muy poderoso. Agudiza todo lo que ya tienes. Entonces, los conocimientos que ya tengan lo van a agudizar, pues van a hacer daño. O sea, sí te conviertes en animal. Pues bienvenida a Monterrey. Laurinda desde Vancouver. Desde Vancouver, pero soy mexicana. Origen mexicano. Origen mexicano. Acapulqueña, costeña. ¿Cuánto tiempo tienes en Vancouver? Alrededor de 20 años. Ya 20 años. Pero es bien interesante porque me dicen, ¿qué hace una acapulqueña en Vancouver? Le digo, ni yo lo sé, pero Vancouver es un lugar padrísimo. Pero anyway, estoy muy contenta de estar aquí. Primera vez en Monterrey. Y también muy contenta de estar aquí contigo, porque hoy se va a poner bueno el tema. Sí, hoy vamos a desmitificar el nahualismo. El nahualismo. Tal cual. Tal cual. Exactamente. Digo, y así para de una vez empezar con la desmitificación. O sea, sí te conviertes en animal. Sí, pero bueno, vamos a empezar con esto. Tú sabes que ya prácticamente todo está... hay información de todo. Ya casi voy a cumplir 50 años y he visto la evolución de cómo se han dado las cosas desde los tiempos en que, número uno, no había información casi de nada. Todo estaba cerrado, ¿no? Si tú querías ir, no sé, a alguna ceremonia, tenías que viajar hasta el Amazonas, o si andabas tú en la búsqueda de un gurú, pues tenías que ir hasta la punta de las Himalayas. O sea, todo estaba completamente cerrado. Y ya después, ya empezó un poquito el tema de los ovnis y Sixto Paz, pero era prácticamente lo que había, ¿no? Nada más. Acabo de pasar fin de semana con Sixto Paz. ¡Qué padre! Nos la pasamos bien padre. Padrísimo. Me cayó extremadamente bien. Sí. Desayunamos viernes, sábado, domingo, lunes. O sea, coincidimos el desayuno. Y pues durante el día en un festival. Sixto Paz. Bien padre. Grandioso, este señor, sí. Grandioso. Entonces, después ya había como el tema de los ovnis, Sixto Paz y Maussan, hasta ahí, ¿no? Pero todo lo demás, nada. Hasta el brinco. Bueno, y después entró como el tiempo de la espiritualidad en donde entra Louis Hay, Wayne Dyer y Eckhart Tolle y ya un poquito más de espiritualidad. Pero aún así todo lo demás estaba oculto, ¿no? Sí. Y de ahí se da un brinco con una rapidez que es a lo que estamos ahorita. Y lo que estamos ahorita es que hay todo de todo. O sea, ya no necesitas ir a las Amazonas para hacer una ceremonia, ya no necesitas ir a buscar al gurú porque el gurú está aquí. O sea, todo se evolucionó rapidísimamente. Entonces, y bueno, todas las entrevistas que tú has tenido de gente tan interesante, hay tema de todo, para todo. Mira, antes vivíamos en la época en la de el buscador, porque tenías que buscar. Exacto. Como dices tú, al gurú a miles de kilómetros lejos de tu ciudad. Ah, sí, claro. Ahora llegamos a la etapa del discernimiento. Hay tanta información. Exacto. Que ahora la labor no es de búsqueda. Exacto. La labor es de discernimiento para precisamente elegir adecuadamente, para no decir correctamente, pero sí adecuadamente lo que para ti funciona. Habrá de ser o habrá de funcionar. Y bueno, y por ahí comentaba que ahorita ya hay de todo. Más sin embargo, hay un tema que todavía está, digamos, secretivo, que no hay mucha información al respecto, y es el nahualismo. Y bueno, quiero empezar con esto porque a mí me gusta hacer que la gente piense y reflexione. Vamos a empezar con las bases de todas las bases. Como humanos,
estamos bajo ciertas leyes, por ejemplo, como la ley de la dualidad, ¿no? Que si das un brinco vas para abajo, ¿no? Otra de las leyes es la de la dualidad. Estamos regidos bajo la ley de la dualidad como humanos. Cuando tú buscas el tema del nahualismo, voy a decir el 90%, si no es que el 95%, lo único que vas a encontrar es que son brujos, que es malos, que van a atacar, que no sé, un búho fue a atacar la puerta de quién sabe quién, o que aparecieron las gallinas degolladas en el rancho, o sea, malo, o sea, nahual es malo. Ok, bueno, pero ya desde ahí, como vivimos en la ley de la dualidad, si hay malo, entonces tiene que haber bueno. Entonces, número 1, sí existen los nahuales y no es mito ni es leyenda, pero no como la gente lo piensa. Y sí hay nahuales buenos y blancos. Ley de dualidad. Si tú escuchas que hay malo, negro, va a haber la contraparte. Pero casi nadie habla de el nahual blanco. Y del nahual negro aún ahí hay muchas cosas que están medias de película. Entonces, claro, los nahuales sí existen. Ahora, para la gente que diga, bueno, y esta señora o señorita, muchachona, ¿cómo sabe de esto? Bueno, porque yo soy uno. Y sí, yo soy uno. Tú eres de los que haces de todo. O sea, de todo me refiero, de todo lo que hemos escuchado que puede hacer un nahual. Sí. Sí tienes esa capacidad. Claro, pero por eso quiero platicarlo, porque a mí me frustra un poquito cuando de repente veo, bueno, yo soy muy respetuosa, porque eso sí quiero decir, absolutamente nadie tiene la verdad verdadera, no hay eso. Entonces yo soy muy respetuosa con lo que la gente piense, con lo que la gente diga, está muy bien, ¿no? Como tú decías, es el discernimiento, ¿no? Que también quiero hablar de eso más al rato. Pero de repente escucho podcasts o cosas y que el abuelo contaba, que mi tío decía que en el pueblo pasaba un coyote y que no sé cuánta cosa más. Y para mí es como que, por 2 razones. Número 1, porque exactamente por eso todavía el nahualismo está en mito y en leyenda, ¿no? Y número 2, porque yo considero que está surgiendo una nueva generación de nahuales, que también voy a hablar de eso. Y yo digo, bueno, alguien que quiera entender más del tema, no hay información. O sea, no hay información. Yo nada más me he encontrado como 2 videos por ahí, que uno de un campesino que hablaba exactamente del nahualismo tal cual es. Y bueno, hay otra persona que también voy a hablar más al rato de casos de nahuales actuales. Pero de ahí en fuera, si uno taipea nahual, va a ser brujo, negro, daños y cosas así, ¿no? ¿De dónde nace el nahualismo? Bueno, ahí te va. Y ahí sí traje algo escrito porque quiero sin meternos en lo escrito nomás, ¿en qué región? No, lo que pasa es que el nahualismo viene de lo prehispánico. Ok. De ahí viene. Y de hecho la información que traigo ya cuando entremos a la parte más histórica es muy importante porque de hecho confirma, de hecho de lo que voy a hablar hoy, de exactamente cómo funciona el nahualismo y cuál es la transformación que sucede, porque hay cierta información prehispánica y con datos históricos basados en códices. O sea, igualmente, no voy a caer otra vez que, bueno, prehispánicamente porque se contaba. No. Aquí voy a traer datos históricos en donde se da a entender de dónde viene el nahualismo, que viene de la cultura prehispánica. Ok. No, es que mira, mientras platicabas, pensé cómo todo siempre está en sincronismo. Voy llegando del World UFO Fest, que fue ahora el fin de semana pasado. Y pensando en cuestión ahora del tema extraterrestre, es lo mismo.
Normalmente lo que conocemos del tema extraterrestre es por las películas. Así es. Y no sé si decirse el 90%, pero yo creo que más o menos, el 90% de las películas de extraterrestres son invasores que vienen a gobernar el mundo y a exterminarnos. Claro. Entonces, la gente que solamente ve películas y no se pone a investigar, piensa en un extraterrestre y dice nos van a venir a conquistar, nos van a venir a exterminar. Abducir, todo. Abducir. Acá es lo mismo. Sí. Piensas en nahualismo y piensas en el que se transforma en coyote y en las noches de luna llena sale y hace su relajo. Pero ¿sabes qué? De hecho, bueno, entrando en eso, vamos a ver por qué, así como dices que esto viene por las películas, ¿no? Bueno, en este caso, de hecho, viene por la visión europea. Como estoy diciendo, esto viene prehispánicamente. Entra la visión europea cuando la conquista. Pues los hispanos, los españoles. Sí, observan que hay personas que se dedican a sanar, porque ahorita voy a hablar qué es un nahual, adivinación, rituales de protección, y lo primero que dicen, son brujos. Y obviamente brujo para ellos tiene un contexto malo, diablo. Entonces ya se queda nahual, es brujo, que quiere decir malo, y ya ahí se queda ahí para el resto de la eternidad, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión de que un nahual se quedó como que es un brujo y el contexto de brujo es malo, es exactamente por la visión europea. Claro. Que para ellos alguien que utilice plantas, que utilice adivinación, es completamente ya brujo. Que se base, ¿no?, en la luna. Entonces ya desde ahí entra el por qué el nahual ya para el resto de la historia ya es un brujo malo. De ahí empieza todo esto. Sí, lo desvalidaron a partir de la llegada, con tal de que su religión fuera la dominante. Exacto. Y bueno, otra cosa para los que están empezando a ver esto, y lo bueno que se va a poner es, ahora que estuve en el festival que conocí personas muy interesantes, porque había hasta científicos, exmilitares de Estados Unidos. Wow. Gente como Sixto Paz, que tiene toda una vida viajando por el mundo, y otros investigadores, Jaime Rodríguez. O sea, te das cuenta que no sabemos de esto porque no nos hemos tomado el tiempo para saber de esto. Exacto. Cuando estás, como me acaba de suceder, en medio de un montón de gente pensante, estudiada, que ha viajado por el mundo, literal, por todo el mundo, investigando. A lo que voy es, porque creo que se va a parecer mucho a lo que vamos a hablar aquí. Por eso te digo que no hay coincidencias. Me decía, imagínate que el conocimiento fuera un edificio de 13 pisos. A mero arriba está lo más profundo de todo, lo que ya sabemos. O sea, lo que ya sabemos, los que lo sabemos. Claro. A la humanidad la tienen distraída en el primer piso. Que una nave, que una aparición, que un cuento de chamanismo. Dice, los tienen distraídos con el primer piso. Si te pones a investigar y si te metes, y ya no decir, si te echas un clavado en la CIA y todas las cosas que tienen ahí de conocimientos, dice Javi, es impresionante lo que hay que ustedes ni se enteran, porque los tienen distraídos ahí con el platillo volador y con las feritas. Sí. Es que también hay otra cosa que, bueno, número uno, a veces las personas buscan que las salven. 2, les gustan que ya les den ya la información. No les gusta investigar ni ponerse a estudiar. O sea, prácticamente házmelo más fácil, nada más dime cuál es la información y ya yo le creo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, cada quien su proceso, ¿no? Pero a mí me súper fascina, encanta ponerme a investigar. Por eso es que decía, invitar a las personas a reflexionar y a pensar desde cosas bien básicas, ¿no? Y como dices tú, nada más dan las migajas así por encimita y que suenen muy interesantes. Eso es importante, ¿no? Para causar el wow. Y se acabó hasta ahí, ¿no? Bueno, vamos a dejarnos de migajas, entonces. Vamos a entrarle con todo. Sí. Bueno, entonces vamos a empezar, que comentaba que nahuales son malos. Bueno, de hecho sí, pero también hay buenos. Pero háblame de su poder. Ya después veremos quiénes son malos y qué son buenos. Bueno, entonces vamos a empezar a entender quién es un nahual, para empezar. ¿Sí? Bueno, un nahual, para empezar, es una persona
de sabiduría. Pero la sabiduría lo pueden utilizar para mal o para bien. Pero es una persona que tiene cierta sabiduría. Eso es número 1. 2. Por ejemplo, lo que da por decir el título de Nahual, en vez de ser un chamán o un curandero, que también son personas de conocimiento, es que el Nahual es porque tiene un ingrediente extra, que para mí, de hecho, es un ingrediente extra. Para mí no es exactamente como lo más wow, pero voy a explicar por qué. El ingrediente extra es que esa persona utiliza, se convierte el poder en un animal. Eso es lo que sucede. Ok. Se convierte. Se convierte. Porque yo lo tenía conceptualizado y espero hoy me ayudes a expandir no mi conocimiento, a romper creencias limitantes. Exacto. Yo tenía conceptualizado que utilizas el poder del animal a través de tu cuerpo. Bueno, esto va más así. Entonces, entre los curanderos y los shamans, que todos también son personas de conocimiento, al que se llama Nahual, es porque aparte se convierte en un animal. Ahora, aclaro, no es el animal de poder, no es el animal acompañante. La persona es el animal. La persona es el animal. Entonces, esto no es externo, esto es interno. Ahora, espero que no se me vayan a decepcionar, porque no es que aquí vaya a hacer yo una demostración de cómo así me empiezo así como que, sino más bien voy a explicar exactamente cómo uno se transforma en animal. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. ¿Quieres que diga cómo es que funciona esto? Ahora, ¿para qué uno es Nahual? Para empezar, ¿no? Ya hablamos que es una persona de sabiduría, para bien o para mal. Entonces, obviamente lo que es para mal, pues sí va a ser para dañar personas, ¿no? En este caso, los que somos nahuales blancos es para ayudar a las personas. Y esto va así. La transformación no es como la cuentan exactamente en mitos y en leyendas. No es que la persona realmente le vayan a salir escamas, o es más una transformación a nivel psíquico. Y por eso es que también despuesito quiero hablar de los datos históricos, porque de hecho ahí habla acerca de la cultura maya y de la cultura mexica, en donde se habla también de cierta transformación. No hay nada en donde se diga que realmente hay una transformación como tal de materia que se convierta en animal. Ahora, ahí me preguntaron, oye Lau, pero tú piensas que, sea completamente imposible que un humano se pueda transformar en un animal exteriormente. Y bueno, yo no puedo decir no, 100% imposible, porque pasan tantas cosas, hay tantas realidades. Pero sí te puedo decir con mucha seguridad que por lo menos el 90% es a nivel psíquico. Y por eso es que hasta ahorita todo se ha puesto como leyenda. De que sí, que el coyote, pero no hay nada. No hay realmente algo que diga, mira, aquí está realmente el video como tal. No existe. Mira, porque no es así. Juan Balam, que luego lo conocerás en persona y demás, me platica. Él también, te digo que por eso luego los pondré en contacto. Me platica que uno de sus maestros, con quien estudió, él estudió con 4 maestros, recuerdo 2, uno allá en Chiapas y otro acá en Sonora, en el desierto. Cada uno le entregó cierto poder. Claro. Y uno de ellos, de quien me habla mucho, dice que en una ceremonia en donde él hizo su transformación, empieza los movimientos ya, dice Javi, no son movimientos humanos, sí, ahí sí, ya. Sí, no son humanos. Pero dice que cuando lo volteé a ver, los ojos habían cambiado. Sí, eso sí. Que eran totalmente negros, ya no tenían la parte blanca. Eso sí. Ok. Eso sí. Okay. Sí. Lo que quiero dar a entender es que no es tanto que completamente la persona ya se va a transformar en tal animal. Eso no es así. Lo que sucede más es a nivel psíquico. Ahora, lo que sucede es que, bueno, voy a hablar directamente de mi experiencia. Pues sí. ¿No?
Pero también te digo que voy a hablar de unos casos actuales, de nahuales blancos. Empieza más como una cuestión psíquica. Ahora, necesito yo aclarar esto. Yo sé perfectamente cómo se siente mi energía, cómo se siente la energía de las personas, cómo se siente la energía que hay del espacio, alrededor. Del lugar. Porque como yo decía, la persona que es nahual ya tiene ciertos conocimientos. Ahora, en el momento, otra cosa que es súper importante decir, no hay, bueno, me puedo equivocar, ¿no? Pero no hay exactamente como escuela de nahualismo, ven a inscribirte y en 20 días te convertirás en un águila. De hecho, el nahual nace nahual. Un nahual nace nahual. Y hace rato te quedaste en el para qué. En el para qué, exactamente. Y para qué siempre va a ser para ayudar a la gente o para lo otro. Es como, por ejemplo, ¿quién va a ser un chamán o quién va a ser un curandero? Para ayudar a la gente. Te digo, la única diferencia es que el nahual tiene ese extra que tiene una unión con un animal. Ahora, lo que yo considero es que el poder del animal lo que hace es que pone más fuerte ya los conocimientos que tiene la persona. Eso es lo que sucede. Por ejemplo, en mi caso, agudizó percepciones que yo ya tenía, por ejemplo, vista, y no me refiero a vista humana, olfato, y tampoco me estoy refiriendo a que ahora puedo oler más los tacos a niveles, ¿no? No, es a nivel energético, auditivo también. Por ejemplo, yo puedo, lo que llaman el famoso silencio, que en realidad no existe el silencio. Cuando yo estoy súper tranquilita, puedo escuchar el sonido de las frecuencias que hay. O, por ejemplo, lo que consideramos espacio vacío, que tampoco hay espacio vacío, hay momentitos en que puedo ver exactamente espacio lleno de frecuencias. Entonces, el poder del animal agudizó otras cosas que yo ya tenía. Entre que también, por ejemplo, en mi caso, cuando yo entro en un espacio o hay una persona que hay algo que no está bien, pero que no está bien a otro nivel. O sea, no es de que, tiene mala vibra. No, hay algo más, se activa, que ahorita voy a hablar mi experiencia, cuáles son como las facetas. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, número uno, va a agudizar ya los conocimientos que la persona tenga, los que tenga. Y dos, que es para ayudar a las personas o para lo otro. Y la transformación, te digo, número uno, dime. No, que a fin de cuentas, pues es para ayudar a las personas. A veces la ayuda a una persona es para fregar a otro. También puede ser. Pero bueno, a fin de cuentas es para ayudar a alguien. Pero es para ayudar a alguien. O sea... Ya verás si el fin es destructivo o no. Uh-huh. Pero te voy a decir una cosa, que por ejemplo van a haber personas, las que son del lado oscuro, que como su animal, el poder que da este animal agudiza los conocimientos que ella tiene, entonces obviamente va a ser todavía más destructivo. En este caso, por ejemplo, yo lo utilizo porque es parte a lo que me dedico, ayudar a las personas. Entonces lo utilizo para ayudar a las personas, pero de una manera más agudizada. Te iba a decir que ya no hablemos de los chamanes oscuros o de los nahuales oscuros. Hablemos de los blancos. Pero tanto has repetido que ahora me queda claro que has tenido experiencias o que sabes de casos fuertes de lo que hacen. Que ya no voy a poder no preguntarte. Y ahora sí, para olvidarnos de ellos. Es que hablas tanto de eso. Claro. Como dicen, si quieres que deje de haber distinción entre una raza, no hagas manifestaciones ni marchas. Deja de hablar de la distinción. Claro. Y aquí pues ya lograste mi curiosidad. ¿Qué hacen o qué han hecho que realmente dices, no los quiero ni cerquita? ¿A los malos? Uh-huh. Bueno, es que no quiero ni cerquita, no nada más a los nahuales negros, sino nada que tenga que ver con bueno, eso. Pero hablando específicamente de los nahuales negros, ¿qué es lo que llegan a hacer con ese poder que adquieren? Es que
Es que es súper poderoso, destructivo, Estás dándole muchas vueltas. Estás como Juan Balam. También él batalló un chorro para abrirse. No, Ahí se acordará si ve la entrevista. no es tanto abrirse, es que, bueno, lo que sucede es que hay ciertos temas que no son de mi interés en absoluto. Ok. Más que nada es por eso, ¿no? Ahora, lo que yo sé, lo que sí te puedo decir es que ya el poder del animal es muy poderoso y te da muchas capacidades, agudiza todo lo que ya tienes. Entonces, los del otro lado, los conocimientos que ya tengan, los van a agudizar, pues van a hacer daño. Pero no me interesa, especialmente por esto. Porque dentro de lo sensible que yo soy, en cuestión de percibir frecuencia y energía, tengo que ser muy cuidadosa de lo que hablo, o de lo que escucho, o de lo que observo, porque no es que me conecte, pero ni siquiera me interesa sintonizar ahí. Okay. Entonces, de hecho, más bien, nada más que no voy a poder cumplir tu curiosidad, pero a hablar más bien de los nahuales blancos y cuál es la transformación, qué se siente, Bueno. qué se siente ser animal. Entonces dejemos de mencionar a los otros. Sí, respeto y que pues cada quien en su bando, ¿no? Y cada quien escoja lo que sea. Cada quien escoja. En esta ilusión de vivir. Pero lo que sí es importante que yo quería decir es que no es mito ni es leyenda. O sea, sí es cierto. Todo lo que... Bueno, es que otra vez... Bueno, entre comillas. Muchas de las cosas que se ven ahí, por más fantasiosas que parezcan, sí. Sí. Pero te digo, para mí el 90% del nahualismo es más a nivel psíquico. De hecho, traje, porque para que lo vean. Este es se lo compré al artista de la pintura original, que no es esta. Pero no sé si se alcanza a ver. Sí, ahí se ve. Se alcanza a ver. Me latió mucho. Está padre. Porque es casi lo que sucede con el nahualismo, que es más a nivel psíquico. Por eso es que está en la cabeza y los ojos del humano están conectados con los ojos del animal. Y es un proceso muy interesante, porque así es como, bueno, por lo menos así es como empezó conmigo. Tendrás hace como unos 10 años. Ahora, yo he estado dentro de lo que es la energía y la espiritualidad desde siempre, por eso que decía que he sido testigo estos 50 años de cómo todo esto ha funcionado. En un momento en que yo estaba completamente tranquila, en meditación, nada, de la nada empiezo a sentir una energía que no era la mía exactamente por adentro y empieza a hacer que yo tenga movimientos involuntarios en mi cara y también en mi cuerpo. Obviamente yo no me asusté porque sentía una energía que no era mala. Y aparte a mí me encanta entender los procesos de las cosas. De ahí empecé a sentir como algo en mi mirada cambió. Por eso cuando me dijiste que los ojos se volvieran negros, o sea, no te puedo decir cómo se me veían mis ojos porque no estaba yo en un espejo, pero sí podía sentir como algo en mi mirada estaba siendo diferente. Emocionalmente era algo diferente, porque yo, Laurinda, pues yo sé cómo soy, ¿no? Esto era diferente, pero no era negativo. En ese momento también empiezo a sentir la necesidad de sacar ciertos sonidos, pero todo era involuntario. Entonces, y Laurinda se fue hacia atrás y estaba yo observando qué estaba pasando en mi fisonomía. Y ahí fue cuando dije, ese es el famoso nahualismo. Entonces sí es cierto. Porque yo hasta ese tiempo también lo único que yo sabía acerca del tema, pues es mitos y leyendas, ¿no? Entonces cuando empiezo a sentir la energía de mi animal, fue maravilloso. Pero sí pude sentir como había algo dentro mío que era completamente diferente a nivel emocional, a nivel energético y obviamente a nivel corporal. Muy poderoso. Esa fue la primera vez. Y ya desde ese momento se queda despierto. O sea, sigue despierto.
Nada más que lo llamo yo que es como por facetas. Desde que ya se hace esa unión, por así decirlo, y que por cierto, no hay una ley que dice, bueno, a los tantos años va a suceder. No es así. Se queda despierto siempre. O sea, ya somos uno. Y por eso digo, no es un animal protector, no es un animal acompañante, no es un animal que tú dices, es que yo me conecto mucho con la águila. No, tú eres el animal. Se fusiona. Entonces siempre está ya despierto. Desde que se despertó, yo sé que siempre está ahí. Nada más que lo llamo yo como que está como que en facetas. Cuando está pasivo, por ejemplo, ahorita, que la Laurinda es la que está al frente y es la que estoy hablando, pero aquí está, ¿no? Pero está pasivo. Lo que más sucede, considero yo, con los nahuales, es lo que yo llamo activo-pasivo. Que, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, cuando estoy atendiendo a una persona, o vamos a poner que aquí contigo, ¿no? O aquí en el ambiente, si hubiera algo que tiene algún tipo de rango, de frecuencia o de energía más malona, no negativa, más malona, inmediatamente yo empiezo a tener movimientos involuntarios. No los estoy haciendo yo. Algo se empieza a accionar dentro de mí. Y ahí es cuando me doy cuenta que entonces ya está activo, pasivo. Porque activo es cuando toma completamente mi cuerpo, ¿no? Entonces, mayormente está activo, pasivo. Y es cuando empieza a sensoriar que hay algo que no está bien, ya sea en la persona o en el ambiente. Y se empieza a accionar. Y ya ahí digo, ok. Aquí hay algo que no está bien a otro nivel ya más fuerte, que es la mayor parte de cómo interactuamos ya como nahuales. Ahora, ¿esto para qué? Obviamente, para poder ayudar a la persona. Por ejemplo, a veces hay personas que dicen, oye, Lau, es que yo siento que ando como con mala vibra, ¿no? Oye, Lau, yo siento que estoy enferma, o siento que me voy a morir. Y si, por ejemplo, estoy así, como estoy ahorita, ¿no? Digo, sí, andas como con media mala vibra por ahí, pero tranquila. No, sí se ve que andas enfermona, porque es algo que también puedo yo percibir, pero tranquila, ¿no? Más sin embargo, lo mismo, si se empieza a accionar mi animal, ahí digo, uy, ¿sabes qué? Sí, aquí hay algo que no está bien. Entonces, en mi caso, mi animal lo que hace es que escanea completamente tanto a la persona como lo que hay alrededor. Entonces, como te digo, agudiza ciertas cosas que yo ya tenía. Y cuando es activo, para que eso suceda, como te decía, cuando ya son completamente los movimientos de todo el cuerpo, cambia la mirada, es porque tiene que haber una razón extremadamente fuerte para que entonces ahí sea el animal el que está al frente y el humano atrás, que por cierto, siempre uno está consciente, pero está atrás. Uh-huh. En otra ocasión que también se activó, que esa fue muy interesante para mí como Laurinda, ¿no? Porque estaba yo trabajando el caso de una persona que la estaba pasando muy mal emocionalmente con alguien, pero ya a otro grado, ¿no? Se activa. Y otra cosa, no es que así como las películas de llamas a mí y me convierto. No, de hecho así no sucede. Yo no lo activo, yo no lo llamo. Cuando, como está despierto siempre, cuando sensorea que hay algo que no está bien, viene, ¿no? Entonces, así es, o por lo menos conmigo. Y bueno, y con otra persona que ahorita voy a platicar, ¿no? En esa ocasión viene y... qué interesante. Empiezo yo a sentir energéticamente una necesidad de clavar colmillo en un corazón, y yo, Laurinda, detrás, yo dije,
mira qué interesante. Entonces, es como sienten el animal cuando... Los animales. Cuando clavan colmillo y cuando comen. Era una sensación muy interesante que, aclaro, para que nadie se me vaya a espantar, no salí corriendo a buscar corazones, ni tenía en mi refri, ni nada de eso, lo aclaro. Pero si tú vas, por ejemplo, a un zoológico o ves un documental, ¿no? De cómo, pues, cazan y destrozan, hasta dices, ay, qué salvaje, ¿no? Porque como humano no puedes conectar. Mas, sin embargo, en ese momento, la sensación era tan natural que yo dije, la orina atrás, ¿no? Dije, así es como siente un animal cuando clava colmillo y come. Y se siente agradable. Se siente bien. O sea, se siente... ¿Cómo te puedo...? No, pues es que es un premio a nivel supervivencia. Exacto. Tienes que sentir una recompensa para que lo vuelvas a hacer. No, y además... Porque eso es lo que te permite sobrevivir, el cazar a la presa. Además, uno como humano dice, ay, qué gacho, ¿no? Pero como animal no. Pero lo comparto por lo mismo. ¿Qué se siente ser nahual? Cuando estás en ese, llamémoslo, trance, es el animal tal cual. Pero ¿y por qué se activó en esa ocasión? Porque el tema que estaba trabajando con la persona sí estaba a un nivel ya más maldoso, por así decirlo, ¿no? Entonces fue muy interesante porque entro en ese trance, siento cómo, o sea, energéticamente para la Orinda, para su cuerpo, era muy, muy, no desesperante, pero era una necesidad de clavar porque me decía, tráeme ese corazón. Ahora, todo a nivel psíquico, pero las sensaciones eran súper reales. Obviamente dije, no va a traer ningún corazón, o sea, estás bien loco, ¿no? Y de hecho tenía ahí cacao con miel y me lo metí a la boca, pero nada más para quitarme yo la necesidad, ¿no? Pero lo comparto porque pude yo poder sentir tal cual el animal. Entonces, los nahuales sentimos tal cual como siente un animal, tal cual. ¿Y tu animal es el mismo? Es el mismo. ¿Cuál es? Es el jaguar. Ah. Es el jaguar, sí. Entonces, fue muy interesante la experiencia porque no nada más es cambios involuntarios de la cara, cambia la mirada, cambia la postura del cuerpo, cambia el estado emocional también, sino también pude experimentar tal cual, el cómo un animal siente cuando caza, porque eso se trataba. ¿Y en ese trance ves distinto el mundo alrededor tuyo o no? Sí, claro, o sea, por eso sé que hay algo que ha de cambiar en mis ojos. ¿Cómo se ve? Tiene otra nitidez. De hecho, ahorita ya como estoy hablando, como que me está activando. Tiene una nitidez y haz de cuenta que ve a las personas, pero por ejemplo, ¿cómo lo puedo expresar? Por ejemplo, yo ahorita te estoy viendo y bueno, lo que estoy viendo es que traes la chamarra negra y ¿no? Cuando es el jaguar, eso casi no se enfoca mucho en eso, y en lo que se enfoca más es en cuestión como vibracional, energética, o sea, como que atraviesa. Pero te digo, como para explicarlo más, todo se ve muchísimo más nítido, mucho más nítido. Entonces, y se siente muy poderoso. ¿Y a la misma velocidad se mueve o se mueve un poco más lento todo afuera? No, todo mucho más rápido. Ah, todo más rápido. Sí, todo mucho más rápido. Entonces, sí sientes tal cual como siente un animal. La diferencia es que como eso es una cuestión para ayudar, y aparte uno siempre está consciente atrás. Por eso es que sería imposible decir, tenía yo la necesidad, sentí la necesidad de cazar ese corazón,
y voy a saltar por el balcón para buscar a alguien, ¿no? O sea, eso no va a suceder porque uno está consciente atrás y porque todo está dirigido a la sanación o al ritual que uno está haciendo. Eso es importante. Hay un caso de los que me voy a brincar a los casos actuales de nahuales, que por eso yo considero que está habiendo una nueva evolución de nahuales. Porque anteriormente, como era esto, era la persona después de tener cierto camino recorrido, ciertos conocimientos, en algún momento se activaba. O que el maestro del maestro te aleccionaban, ¿no? Pero yo creo que está habiendo una nueva generación de nahuales con toda esta evolución que está habiendo de tanta información. Porque hay una chica, y eso yo lo vi con mis propios ojos. Y de hecho, antes de venir para acá, platiqué con ella porque quería preguntarle más a ella cuál era su proceso, que es medio similar. En donde en una ceremonia que yo hice, saludos mi dulce, ella empezó a tener también ciertos cambios en sus músculos, muy parecido, ¿no? Entonces yo le pregunté, a ver, dime, cuéntame, ¿qué es lo que sientes? ¿Cómo es tu transformación y qué sucede? Y me dijo, mira, Lau, pues me daba como cosa comentarte. Dije, ay, a mí me puedes comentar todo, ¿no? Y me dice, hubo una ocasión en que estaba ya como en ese trance. Y dice, estábamos en el bosque, y que dice que ella empezó a buscar ardillas, pero que las veía como comida. Uh-huh. Y dice ella, y yo estaba como, ¿what? Pero dice, lo que yo estaba viendo es que estaba buscando yo ardillas. Y yo sentía comida. Y ya le comenté ella acerca de lo del corazón. Le dije, sí, porque exactamente te estás tú experimentando junto con el animal. La diferencia es que ella tampoco fue a cazar ardillas, claro, ¿no? No, y iba a hacerte un chiste que dije mejor no, y ya no puedo evitarlo. Échale. Porque dijiste, oye, mi dulce, y yo pensé que la estabas viendo como un dulce y te la querías comer, pero se llama dulce, entonces. No. Ya se estaban viendo entre ustedes como presas. Como presas. No, pero fue muy interesante porque ahí volví a confirmar que muy posiblemente está habiendo una nueva generación de nahuales. Porque yo a la chica le dije, mira, tranquila, o sea, no vas a ir a comer ardillas, en fin. No, ¿y dónde están estudiando esta nueva generación? Exactamente. ¿Sabes dónde? En ningún lado, porque no hay información. Y por eso es que yo desde hace muchos años, pedí así a la energía que yo considero que me guía y dije, yo me frustro mucho cuando empiezo a ver informaciones que desvían información. Y si hay personas que yo considero que están en esta nueva evolución de nahuales, no hay información prácticamente como esta chica, ¿no? Entonces, que por favor, denme luz verde para que yo pueda hablar públicamente de este tema y yo brinco. Por eso es que el estar aquí para mí es que ya me dieron luz verde para poder hablar esto. Entonces, si hay alguien que nos esté escuchando y que se sienta, no sé, de repente como que tiene una unión con un animal o cierto trance, pero no sabe qué es esto, es malo, es bueno, qué hace. Por eso yo quería hablar de esto. Porque digamos que el nahualismo como se conocía, que también hay otro caso actual, pero un abuelo. Digamos que los nahuales abuelos, porque son abuelos, pues ya están trascendiendo. Entonces digo que yo siento que está habiendo una nueva generación de nahuales como esta chica,
pero que todavía tiene muchas preguntas. O sea, ya no es de que vas y que vas al pueblo en donde está el maestro. No necesariamente ya va a ser así y no hay información de qué se trata esto. Y tú decías que se nace. Eso se nace. O sea que hay personas, ahí a lo mejor están viéndonos algunos. ¿Sí? Por ahí andan algunos animales que nos están viendo, con mucho respeto. Pero, o sea, hay personas que sin darse cuenta, más bien sin saber, sí, se está despertando el animal dentro de ellos, claro, y no saben qué fregados es. Exactamente. Así es, y por eso es que yo quería hablar de esto. Porque ustedes que me ven, si alguien por ahí, que como dice Javi con mucho respeto, que se siente medio animal, es porque ya naciste así. Ya naciste así. Ahora, lo que sí aclaro es esto. Sí, por lo menos la persona tiene que tener algún tipo de plataforma o algún tipo de base espiritual o energético. Eso sí, no necesariamente que ya tenga todo el rango de sabiduría, pero sí debe de tener algo. ¿Para qué? Por ejemplo, ¿cómo saber si la persona es nahual? Yo te decía que la persona que es nahual es porque es una persona de sabiduría, pero las cosas están evolucionando. Una persona ya no necesariamente, considero yo, la nueva evolución que está viendo ahorita, ya el animal se integra cuando ya tienen los conocimientos que tienen que tener. Pero, por ejemplo, yo considero que sí, por ejemplo, ya tienen que estar interesados en la espiritualidad o que les gusta meditar. O sea, que ya están de cierto modo dentro. A lo mejor no necesariamente ya tienen el póker de conocimientos, pero que sí están dentro de algún tipo de interés espiritual. Okay. Eso sí. No, pues mira, de entrada, quien no esté en ese caminito no nos está viendo. Esa es la primera. Para empezar. La segunda, quien no se haya acercado a rascarle un poquito a todo esto, de autoconocerse, de autoobservarse, de escucharse a sí mismo o sí misma, ni siquiera va a saber qué le está pasando. O sea, va a decir, estoy ansioso, estoy ansiosa, estoy depresivo, estoy hambriento. O estoy loco, Estoy loco. Claro. Bueno, también cuando te avientas un clavo para adentro te preguntas si estás loco. Es de locura. Pero bueno, lo que hago es que sí, para enterarse de todo esto tendrían que tener un poquito más de sensibilidad de sí mismos. Totalmente. Y decir, a ver, esto que estoy sintiendo no es meramente mío del personaje, porque al final de cuentas pues todo es tuyo, todo es de esa composición completa de cuerpos. Y ahí es donde empieza el caminito a voy a buscar. Exacto. De dónde viene. Exacto. Okay. Entonces, bueno, si hay alguien por aquí que de cierto modo está sintiendo o de repente siente algún tipo de conexión interna. Acuérdense que esto no es de que, ay, mi animal que me protege o cuando yo ando caminando siempre anda un águila arriba. No, eso es por dentro. Y es, ¿qué es esto? O sea, me está entrando el espíritu de un animal. No es así. Mayormente quiere decir que eres nahual. ¿Pero para qué soy nahual? Bueno, para poner eso y las habilidades para ayudar a las personas. Fácil, o sea, bueno, fácil entre comillas, ¿no? Pero más que nada para eso es. Dices que se activa, pero tú para activarlo la primera ocasión que me platicaste, cuando empecé a sentir los músculos, ¿estudiaste, trabajaste, hiciste algo? ¿O nada más dentro de lo que ya hacías? Porque digo, que quede claro que te pongo atención. En tus 50 casi años de vida y que casi dices que todo el tiempo has estado muy metida en esto. Gracias por acordarte de que mis 50 años de vida. Casi. No te ofendí diciendo que tengas uno más de los que me dijiste, pero simplemente en algún momento meditativo sentiste este despertar del animal o ya habías estado metida en el tema del nahualismo. No. De hecho, estaba yo en una ocasión meditativa, prácticamente. Ahora, obviamente, siempre me han sucedido cosas muy extrañas desde siempre, ¿no? Pero no era que yo estuviera como que ya empapada del nahualismo y para nada. De hecho, te digo, cuando sucedió, yo dije, entonces esto no es mito, pero así es como funciona.
Y ahí fue donde yo dije, ok, pero ahora, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo funciona? ¿Y cuál es el siguiente paso, no? Y ya al paso del tiempo fue cuando empecé yo a sentir cómo agudizaba más cosas que yo ya tenía, como te digo, el poder escuchar frecuencia, el poder ver frecuencia, el poder olfatear cuando hay algo que está mal todavía a un nivel más fuerte, ¿no? O sea, todo se agudizó. Y también ciertos rasgos... no quiero decir de mi personalidad, pero es que siento perfectamente como esta mezcla entre lo que es la Orinda, por así decirlo, aún energéticamente, y lo que es el jaguar. Porque el jaguar no es... bueno, yo me considero que yo soy media graciosa, según yo, o de buen humor y amorosa, y el jaguar no. Y no estoy diciendo que sea malo. No. Nada más es distinto. Pero el jaguar es pum, quítate y ¡pau! Y es algo que yo los percibo. Sé perfectamente lo que es mi parte y lo que es la otra parte. También, por ejemplo, de repente cuando se empieza a activar más, yo mismo, o sea, yo dentro de mi mirada sé cómo hay dos informaciones que estoy viendo. Por ejemplo, ahorita puedo sentir un poquito de cómo la energía de el jaguar, pero es muy delicado ahorita, cómo te está escaneando, pero es muy delicado. Mayormente estoy yo, ¿no? Pero sí puedo sentir esta mezcla de estas dos energías dentro de mí. Entonces, como te decía, si hay alguien que nos esté viendo y que sienta como que de repente está pasando algo o llega a sentir estas modificaciones, que no se paniquen. Y no es que les está entrando un demonio o un espíritu, porque esto no entra, es por dentro. Es una sensación muy diferente. ¿Y qué haces? Bueno, entender que posiblemente eres un nahual. ¿Qué hago? Bueno, tienes que entender entonces que tienes que seguir profundizando en lo que ya estás y que otra cosa que muy posiblemente traes una conexión con lo prehispánico, porque digo que todo esto viene de lo prehispánico, que es un honor, empezar a estudiar más, adentrar más y seguir el camino que es de ayudar a los otros a través de las habilidades que la persona tiene. Y se puede, otra vez, regresemos al tema de capacidades, o yo llamo superpoderes o magia, me gustan esas palabras. ¿Se puede utilizar al animal externo también? O sea, ¿yo puedo ver a través de los ojos del búho o de los ojos del águila? Bueno, mira, no considero que sea imposible, pero yo no voy a hablar cosas que yo no sepa, ¿no? Entonces, porque también se dice eso, ¿no? Por ahí dice que la persona puede, por ejemplo, dice que puede entrar en el cuerpo ya de un animal, ¿no? Pero eso sinceramente no creo, y tampoco puedo hablar mucho del tema. Yo lo que sé es que mayormente el nahual es uno. O sea, no es que hoy me transformo en jaguar y mañana soy una tortuga, es uno. Pero sí, obviamente, vas a tener, digamos, más sensibilidad hacia el mundo animal. Eso sí. Eso sí. Por ejemplo, no sé, estás tú, vamos a poner que eres un nahual, ¿no? Sí hay cierta comunicación con el mundo animal. Eso sí, ¿eh? O sea, vas caminando, inmediatamente ya sabes que está el búho o que aparece un coyote. O sea, hay cierta información. Ahí sí te puedo decir que hay una conexión todavía más fuerte con las fuerzas de la naturaleza, con los elementos, con el fuego. Cuando va a llover, toda esa conexión a las fuerzas de la naturaleza sí se ponen bien potentes y es padrísimo. Ya. Fíjate que yo precisamente, qué chistoso. No es chistoso, pero no sé qué palabra utilizar. Este fin de semana
me iba a ir a Sonora a una danza que duraba toda la noche, precisamente con el maestro de Juan Balam. Me quedé para la presentación del libro de Gracieta. Muy buena decisión. Muy buena decisión. Luego voy a lo otro también seguramente. Y tuve la oportunidad de hacer un retiro con Juan. Entonces entiendo un poco o un mucho, digo, pues un mucho de un fin de semana. Y ahí lo que sí hacíamos eran 13 lunas, cada luna representando a un animal de poder. Y cada animal de poder lo utilizábamos para cierta situación. Pero yo también, fíjate que yo pensaría, sin haberte conocido a ti ni a Juan, o sea, sin haber hablado con ustedes, que debe de haber un animal gobernante para cada persona. O sea, hay uno que es el que... Así. Sí. Y de hecho, sabes que ahorita ya que entramos a ese tema, espérame, déjame traer mis apuntes. ¿Y tú puedes saber cuál es el mío o no? Bueno, ¿O yo tengo que descubrirlo solo? No. De hecho, bueno, yo no lo puedo saber, pero sí hay personas que se dedican a eso. Ok. Y también eso también lo voy a explicar, pero sí lo voy a leer. Con mis lentes por mis ya casi 50 años que voy a tener. Porque también hay otra onda. De repente he visto que, con mucho respeto, o sea, aclaro, yo no estoy tratando de hacerme la sabelotoda, porque no lo soy, ¿no? Pero de repente que digo, no, sí, que el nahual, porque su tonal, entonces utilizan su tonal de poder y el animal, entonces vamos a hablar, si alguien vuelve a escuchar acerca de eso de que el nahual, porque sí, que su tonal, también vamos a aclarar eso. Y también va a responder lo que me acabas de preguntar. Entonces vamos a entender qué onda, de dónde viene el nahualismo. Bueno, viene de lo prehispánico, para empezar, ¿no? Entonces, esto va así. Nahuales en tiempos prehispánicos, una noción original compleja, una relación cosmológica entre persona, día y fuerzas naturales, animales tutelares, que es lo que tú decías. ¿Persona, día o guía? Día. Día. Sí, porque como te decía, el nahual nace. Ok. Entonces, y por ejemplo, prehispánicamente tenían una conexión muy fuerte con las fuerzas naturales, especialmente con los animales. Tenemos el ejemplo en las fuerzas militares, los guerreros águila y los guerreros jaguar, que habían guerreros con otros animales, ¿no? Pero esos eran los elite. Entonces, aún en la fuerza militar, ahí estaba exactamente las características de los animales y la importancia. En la cuenta calendárica, y no me estoy refiriendo al mal llamado calendario de azteca, que no se llama así, es el calendario de los soles, pero no me refiero a eso. En la cuenta calendárica, que por cierto todavía está vigente el día de hoy, hay muchos dibujos de animales. Entonces, ellos claramente tenían una relación directa con las fuerzas naturales, especialmente con los animales. Entonces, ahora vamos a hablar exactamente acerca de el famoso tonal, que dicen, es que el nahual es porque es su tonal. Sí, pero eso tampoco quiere decir que uno ya sea nahual. A veces está mal entendido el tema tonal. Sí. Bueno, la onda va así. Dice, bueno, ¿yo cómo puedo saber yo mi animal, no? Bueno, pues va acerca de esto. Prehispánicamente, cuando un niño nacía, lo llevaban con una persona experta en su cuenta calendárica, en donde decían, mira, por las características del día y la hora y la región, bueno, pues tu hijo o tu hija pues va a tener más predisposición a esto. Y ahí es en donde venía, y aquí por esto dice que es una persona que va a ser más dedicada a la sanación o a la curación, al nahualismo. Entonces ahí te va. Todos, absolutamente todos, bueno, por lo menos en la cultura mexicana, todos tienen, de hecho, un ave acompañante. Y dos, también puede ser un animal o una fuerza de la naturaleza, lo cual
ni esto ni lo otro te hace nahual. Y por eso es que quiero aclarar lo que es el tonal. Y todo empieza de Tonatiuh, que es el sol. En el calendario de los soles, que mal conocido como calendario azteca, ya ves que en medio hay como una figura como de un que está como enseñando la lengua. Ese es Tonatiuh. Uh-huh. Tonatiuh es el sol. Del sol es el tona, que es como la energía que baja del sol, que nos da vitalidad. Ese es el tona. Entonces, cuando alguien escuche que dice, es que su tona. El tona es la energía que baja del sol, es nuestra vitalidad. No nada más a nosotros, al reino animal y vegetal. De ahí viene el tonali. El tonali es nosotros cómo vamos a expresar esta energía vital, que es prácticamente nuestra personalidad. Claro. De ahí es en donde iban con los expertos para que les hicieras, es que quiero decirlo bien, el tonalamatl. Es como el certificado de nacimiento. Uh-huh. O tu carta astral. Ándale, exactamente. Y ahí es en donde venía, híjole, es que es una buena información, porque resulta que actualmente hay personas que saben hacerlos, pero tienen que ser una persona que tenga la experiencia y el estudio, porque ahí sale, bueno, yo me lo hice, encontré con una persona que sabía perfectamente que sí tenía la experiencia y el estudio. Son hojas de información, y sale exactamente, por ejemplo, tu día, tu ave, todos tienen una ave, tu energía en la mañana, en la tarde, en la noche, tu acompañante, y ahí es cuando dices, mira, pues con razón soy como soy. Entonces, con eso se determinaba qué persona era nahual y qué persona no. Entonces, aclaro, todos en nuestro estudio, en nuestra acta de nacimiento prehispánica, todos tenemos un ave acompañante y también un animal o una fuerza de la naturaleza. Y hasta una herramienta, ¿no? Sí. Creo que yo soy cuchillo de obsidiana. Que es el pedernal. Uh-huh. Exactamente. Entonces, pueden ser animales, pueden ser elementos de naturaleza y siempre hay una ave. Pero aún así, esto no te hace ser nahual. Pero bueno, es muy interesante la información porque sí describe muchísimo de tu personalidad. Entonces, bueno, cuando alguien escuche, es que nahual, que su tonal, el tonal no necesariamente define que alguien vaya a ser nahual. Son características especiales, por así de decirlas. Y por cierto, casos actuales de nahuales, aparte de la chica que yo mencioné, ¿no? Hay dos muy interesantes. Uno que es el maestro Artemio Solís Guzmán. Ese señor, nahual. Y lamentablemente no tiene mucho tiempo, tiene meses que ya trascendió. Y yo quería conocerlo, era uno de mis planes, pero ya no me tocó. Pero si alguien va a YouTube y busca su nombre, hay muchísima información de él, un abuelo de conocimiento, nahual. Y él habla exactamente de lo que es el nahualismo, y él enseñaba, un hombre muy sabio, pero él nahual. Otro caso, pero este es más misterioso, que a lo mejor le va a gustar al público. Cuando voy a la Ciudad de México, siempre paso al mercado de Sonora, que es un mercado muy controversial, porque pues le llaman que es el mercado de la brujería y muchos rollos, ¿no? Yo voy porque voy a comprar herbolaria mexicana y resinas, ¿no? Copal, cosas así. A eso voy, ¿no? Entonces, por años siempre voy al mismo puesto. Y ahí me atiende un señor que yo considero que tiene mucho conocimiento y es una persona muy seria en su trabajo. Entonces, en una de esas veces que lo visité, me dijo, oiga, güerita, dice, ¿pero usted qué onda? Porque yo a usted la veo como rara. Entonces le dije, bueno, pues te voy a decir. Le dije, es que yo soy un nahual. Y me dijo, sí. Y me dijo, yo conozco uno. Dije, sí. A ver, cuéntame. Entonces me dice, mire, hay un señor del cual a mí me enseñó muchísimas cosas. Es mi padrino. Y hubo una ocasión
en que estábamos ahí con él y él hizo una transformación delante de todos. Dice, yo lo vi. Y esta persona no tenía por qué andarme echando choros ni mentir, o sea, para nada, ¿no? Entonces dijo, yo lo vi. Tuvo cierta transformación. Entonces le dije, oye, preséntamelo. Dije, porque yo quiero conocer pues, más nahuales, ¿no? Para intercambiar experiencias o seguir aprendiendo. No se ha dado. Y yo no empujo nada, ¿no? O sea, yo hablo, yo digo, hola, y ahí, lo que es para mí se va a dar y lo que no. Pero él me dijo, yo con mis ojos vi, güerita, cómo tuvo cierta transformación. Entonces, bueno, como yo te decía, lo que yo quería, de las cosas que yo quería venir aquí a platicar, es quitar la onda cuento, leyendas y que en el rancho veía... No, personas actuales. Como te digo, este señor Artemio Solís Guzmán, la persona lo puede buscar en las redes sociales, también en TikTok. Un abuelo de mucha sabiduría en donde hablaba exactamente del nahualismo y el nahual, ¿no? Uh-huh. Esta chica que yo te digo que yo lo vi con mis propios ojos, esa transformación, ¿no? Y que me platicaba que ella veía las ardillas como alimento. Como alimento. Y esta persona del mercado de Sonora. Y ahí anda entonces en el mercado de Sonora en Ciudad de México. Sí. ¿Y tienes el dato de quien te dijo, güerita, ahí está ese señor? Claro. Yo voy a México mañana o pasado mañana, igual voy y lo busco. Dile, oye, me dijo la Lau que tú conoces un nahual. ¿Qué onda? Preséntalo, ¿no? Te digo, no se ha dado conmigo. Y aparte porque, pues cuando viajo a México, entonces no es que, bueno, en un mes, no. Entonces cuando yo voy, le digo, hola, ¿cómo estás? Oye, pues preséntamelo, ¿no? Dije, bueno, déjame decirle a ver, pero no ha coincidido, ¿no? Claro. Pero ahí está. Entonces, sí existen. Nada más que te digo, no es como el cuento y la leyenda ha querido exponer al nahualismo. Pero claro que es verdadero. Entonces, bueno, entonces hoy ya sabemos qué onda con el tonal, por si hay alguien lo escucha. Eso no se refiere exactamente, porque no es animal de poder, tú eres el animal. No, tonal significa luz. Y para mí es muy sencillo, o sea, fotón viene de tonal. Y la luz, a final de cuentas, también el tono tiene que ver también con el sonido. Porque cuando vas a entonar un instrumento, lo entonas, o sea... ¿Ves cómo es como la energía, como la frecuencia? Es la energía, es luz y sonido. Exactamente, entonces no tiene nada que ver que el tona, que el animal, no exactamente. Ahora fíjate, una referencia de la cultura maya. Dice, la cultura maya está el huay, el huayob. Dice, era compañero espiritual o animal. Se puede manifestar como un animal o energía de la naturaleza. Esta energía actúa como guardián, guía o incluso un representante energético de la persona en otros planos. Uh-huh. O sea, aquí también está diciendo que no es que se transformaran así. Dice, entre los mayas, los ajkij, guías espirituales o chamanes, tenían la capacidad de transformarse espiritualmente en su huay durante sueños o trances. Esta habilidad se llama nahualismo. Uh-huh. O sea, hay referencias de cómo había esta transformación bajo un trance o más psíquico. Por eso te digo, no hay ninguna referencia en que a nadie realmente le salieran las plumas de nada, ¿no? Eso sí yo lo veo más leyenda, aunque digo, pasan tantas cosas que tampoco puedo decir imposible, 100% que no suceda. Pero para mí el 95% es así, que es más a nivel psíquico o astral. Ahora, lo que tú comentabas muy, muy interesante acerca de los animales de poder, que también, pero esto está por dentro. O sea, tú te sientes el animal y tú puedes ver y puedes sentir tal como el animal. Entonces es un mundo, ¿cómo te puedo decir? Ay, padrísimo. Sí, y hablando lo que te decía de tomar posesión de un animal, como ver con los ojos del búho,
y me regreso al tema más oscuro. La capacidad o la posibilidad de que sea cierto, no la dudo. Sí, yo tampoco. Porque sería un poco similar o bastante similar a lo que hace el palero en la brujería. Sí, claro. Y por lo tanto, yo lo consideraría ya del lado oscuro. Sí. Porque estás tomando posesión Exacto. de otro ser vivo. Exacto. Sin su consentimiento. Exacto. El palero lo hace con el muerto, Exacto. que pues está todo confundido. Dice, ¿qué me pasó? ¿Me morí? ¿En dónde estoy? Y acá el animal, pues desde su estado de conciencia en una escala distinta al del ser humano. Lo acabas de decir exactamente. Si esto existiera, que por ejemplo, que el humano, ese espíritu, lo meta en un animal, para mí, me puedo equivocar, pero ya es del lado oscuro, porque estás imponiendo sobre otro ser. Y por eso que te decía que con el nahualismo no es que se te meta. Es al revés, lo activas. Es por dentro. Ya la cuestión, cuando tú impones sobre alguien más, sobre una energía, yo considero que ya es del lado ya más oscuro. Y en temas de sanación, ¿cómo utilizas el nahualismo precisamente para sanar? Ay, bueno, diferentes casos. Por ejemplo, alguien viene y me dice, Lau, me siento enferma, ya fui al doctor, no me encuentran nada, eso pasa mucho, pero yo me siento mal, pues nadie me pela. Ok, entonces, paso número 1, ahí es cuando empiezo a percibir, y a veces son cosas tranquilas. A ver, vente, a ver, acuéstate, voy a darte sanación. Que quiero aclarar, quiere decir dar sanación. Que es prácticamente todo el cuerpo, todos los sistemas, todos los órganos, todo tiene cierto rango de energía y de frecuencia. Como el corazón, ¿no? Que alguien se muere, le sacas el corazón sigue vivo, ¿no? Entonces todos nuestros órganos, todo tiene cierto rango de energía, nada más que el corazón tiene más, ¿no? Entonces todo, tú ya sabes, somos seres energéticos, ¿no? Bueno, cuando alguien está pasando por algún tipo de enfermedad, como todo está unido, digamos, esta capita también se pone media, digamos, fuera de balance. Ahí es donde yo entro. Entonces me conecto y empiezo, es como darle un push al sistema inmunológico, o un push a esta capita energética. Esto es cuando todo está tranquis, ¿no? Y el jaguar está como que tranquilón. Si inmediatamente yo empiezo a tener movimientos involuntarios, dije, ok, a ver, acuéstate, ¿no? Y ahí comúnmente pasa algo muy interesante. Cuando el cuerpo está luchando contra algún tipo de enfermedad ya más grave, el cuerpo saca cierta temperatura. No es fiebre, pero es cierta temperatura. Por lo menos es lo que yo puedo, así es como yo lo percibo. Si yo estoy escaneando a alguien, aunque la persona me diga que se siente bien enferma, o que siente que se va a morir, o que le salió una bolita y que considera que, ¿no? Si yo escaneo y no siento esa temperatura, le digo, tranquilona, pues andas bajona de tus defensas, pero vamos a dar un poquito de energía, que es prácticamente eso, ya. Pero si yo escaneo y empiezo a sentir, primero empiezo yo a tener los cambios, ¿no? Y empiezo a sentir que hay cierto rango de temperatura que cambia. Entonces digo, aquí sí hay algo que no está muy bien. Y ahí puedo llegar a hacer dos cosas. Hago algo que le llamo cirugía energética. No como Pachita, aclaro, que ella sí metía cuchillo y ¿no? Pero sí tengo una daga muy especial. ¿Una daga? Sí, utilizo una daga, pero no la meto en el cuerpo. Digo, como Pachita, pero sí tengo una daga. ¿De qué está hecha? Bueno, más bien te voy a decir, más de qué está hecha, quien me la dio, me la regaló hace muchísimos años una persona que se dedicaba
era como un Superman, a cazar a los criminales. Era un sargento, bueno, no sé si lo puedo decir, pero de las fuerzas, ¿cómo se llaman? Casi nadie se entera, pero ¿qué hacen? De las fuerzas especiales. Entonces, era su daga. Y fue un regalo muy, muy especial, que por cierto, él ya está en el plano superior, pero trae mucho poder. Entonces, yo tengo dos. Esta, que era de un Superman, porque en vida él prácticamente, y era bueno, se dedicaba a cazar a los malos. Esa, y tengo un pedernal, que esa me la regaló mi padre. Entonces, para mí, estas dos son muy especiales, ¿no? Entonces, hago como ciertos cortes, sin entrar a piel, ciertos cortes en donde yo voy sintiendo en dónde está exactamente el problema. Y ahí sucede algo. Yo me empiezo a poner muy inquieta. Cuando hay algo que no está bien. Y hasta que yo no siento que de algún modo lo aspiro, no me puedo yo tranquilizar. Así es como sé cuando ya quité algún tipo de capa o sigue ahí. Es muy desagradable para mí la sensación. Entonces hago ciertos cortes, pongo mis manos, empiezo a sentir hasta que ya no siento yo esto en mí. Palo santeo, ahí tengo ciertas cosas y prácticamente, ¿no? Ahora, cuando son cosas que yo considero más graves, a veces viene gente que de hecho viene para que nada más la mala vibra o porque se siente media bloqueadona, nada más, Entonces empiezo a revisar, capto algo que no está bien, le digo, oye, aquí hay algo. Me dice, no sé. Por favor, vete a revisar. Las mando con el doctor. Y pues quien vea mi entrevista de mis pacientes no me dejarán mentir, que luego regresaba y me decían, Lau, no inventes, se me explotó el apéndice, o ¿te acuerdas cuando me dijiste quién sabe qué? Pues que tenía el ovario, que quién sabe qué, cuántas cosas más. Entonces, es diferente. Si es algo que yo considero que está en un rango muy peligroso, sí hago sanación, pero aparte las mando a que se hagan extra estudios, ¿no? Y cuando la persona de hecho piensa que es algo muy grave y yo considero que no, que ahí para mí es una responsabilidad gigante tener que decir, no, esta bolita que tienes no es maligna, ¿no? Pero hazte la biopsia y me confirmas. Y digo, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que me dijiste? Pero también hago sanación. Ahí es en donde entra el nahualismo. Y por eso es que te digo que considero que puso mucho más sensible toda esta cuestión de poder percibir. Lo puedo sentir, prácticamente. Así es. ¿Cómo ve usted? Ya más, menos leyenda y menos mito, ¿no? Menos leyenda y menos mito. No, yo no creo que nada sea... Más bien yo creo... No, pues es que nunca te voy a terminar de explicar. Yo creo que todo lo que pasa afuera de mis ojos es una ilusión. Completamente. Entonces realmente no hay nada en lo que no pueda yo ilusionar. Completamente. Y fíjate que ahorita que estás comentando esto, o sea, prácticamente tú ni existes. Claro. Estás nomás aquí. Yo Claro. estoy imaginando... Yo estoy en este momento imaginándome estar sentado en un escenario, con una cámara, con una persona. Entonces, Claro. pues no hay nada que me pueda desimaginar. Sí, no hay nada que no pueda imaginar. Y por eso cuando comentábamos que si era imposible que alguien sí se pudiera transformar en un animal, yo te decía, yo no puedo decir no, porque suceden tantas cosas, ¿no? Y esa es la verdad. Ahora, obviamente para la gente, como decía, mayormente el 90% es a nivel psíquico, pero pasan tantas cosas. Y Claro. ahorita que comentaste esto, y de que has tenido muchos invitados muy interesantes, ¿no? Pero uno de ellos que también se llama Javier, que comentaba... Wolkoff. Sí, muy interesante. El argentino. Muy, 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 muy interesante, ¿no? Acerca de lo que es la simulación y la realidad y todo esto, que me súper encantó, se me hizo, te digo, muy interesante.
y también conectado con lo que tú estás diciendo acerca de lo que están viendo tus ojos, de en realidad cuál es la realidad, ¿no? No sé qué pienses tú, si estés de acuerdo o no, pero lo expongo acerca de cómo de cierto modo también ahorita la onda de la espiritualidad de repente como que se ha complicado mucho, hablando de discernimiento, que yo considero que todavía va a entrar más información. Si ahorita todo está súper rápido, siento que se va a poner todavía más rápido y van a empezar a salir todavía más personas con más propuestas. Y es un océano de información, y por eso es que a veces alguien dice, oye, pero pónganse de acuerdo, ¿no? Porque alguien dice esto, pero la otra persona dice la otra cosa. Y algo que yo, dentro de todos estos años, no sé cómo veas tú esto, es que hay ciertas cosas que son tan profundas, pero son de las más sencillas, pero que son tan sencillas que son desapercibidas por los ojos humanos. Y yo considero que ahorita que va a entrar tanta información, y como dices tú, ya no es tanto búsqueda de conocimiento, sino tener el discernimiento, ¿no? Súper importante, que es una recomendación ahorita que ando por aquí. Uno, no endiosar a nadie. No endiosar absolutamente a nadie. Ni siquiera lo que yo estoy diciendo, ¿no? Si alguien tiene huesos y carne, o sea que es humano y que está en esta tercera dimensión, muy probablemente es porque hay algo que todavía tiene que seguir trabajando o aprendiendo. Claro. Y pueden haber personas que tengan una muy buena voluntad, pero se pueden equivocar. Y cuando alguien endiosa a alguien y aparte quiere que sea su salvador, si esa persona por alguna situación se equivoca o cambia de pensamiento, las personas van para abajo, ¿no? O lo más peligroso, cuando endiosan a alguien y resulta que la persona no tiene buenas intenciones, ¿no? Y ahí es cuando han pasado tantas cosas tan horribles, ¿no? Entonces, yo considero que se vale que te inspires completamente. Es más, que aprendas, pero sin perder y claro, con una mente abierta, que es muy importante, pero sin perder tu propia reflexión y sobre todo estar muy conectado con lo que es la intuición, que por algo la tenemos, ¿no? Entonces, ahora que va a seguir entrando muchísima información y más y más y más y más y más, para no perderse en el océano de informaciones, es inspirarse, escuchar, aprender, pero sin perder tu poder propio. Yo digo que es importante no entregar el poder ni de tu cuerpo, ni de tu mente, ni de tus emociones, ni de tu espiritualidad a otro ser humano. Peligroso. Fíjate que me dijiste que qué opinaba. Yo no creo que nada sea peligroso. Nadie se puede equivocar en el arte de ser él mismo. Te puedes equivocar en el juicio de ti mismo. Es decir, si yo mañana juego un partido de fútbol y yo me creo muy bueno, o sea, me enjuicio a mí como un gran futbolista, y estando ahí resulta que fallo un penalti, me caigo 3 veces, esa es la persona que era yo en ese momento. No podía hacer más. Claro. Me equivoqué en el juicio de mí mismo. Claro. Entonces, sí, constantemente, y ahora más que pues ya más gente sigue este podcast, les digo, elijan bien, disciernan bien. Claro. Pero aún en el error, dicen por ahí que hasta el camino que tomas para evitar tu destino te lleva a donde mismo. Sí, eso sí. Entonces, aún en el error hay que darse cuenta otra vez que todo lo que está afuera es esta ilusión, claro, que nos va llevando. Claro. Por ahí hay una persona que nació abajo de un puente y lo abandonaron al mes y pues no hizo nada, y su historia parecería ser caótica. Y digo parecería, claro, y lo pongo así porque también hay otro que nació en una familia supuestamente amorosa y llena de comodidades, y también te cuenta una historia caótica. Y por ahí alguien que andaba buscando un maestro y se encontró un, vayamos a decir, difamador. Uh-huh. Pero gracias a haber sido difamado, aprendió lo que aprendió y fue a donde fue. Claro. Entonces, es bien interesante porque por un lado siempre trato de hacer esa
ese comercial que acabas de hacer tú por mí, de pónganse abusados. Claro. Pero es que aún poniéndote abusado, No sé. somos un contenedor. Sí. Si tú crees que tus pies caminan a donde tú crees y tu boca dice lo que tú crees que dices, más bien yo creo que mis pies me llevan a algún lugar y hablo aquello que pasa a través de mí. Entonces soy el contenedor viviendo una experiencia de algo superior. Claro. Entonces, parecería que hoy me desperté, me metí a bañar y me vine yo aquí como yo, Javi, quiero bañarme, ir a entrevistar. Pero también a veces parece que simplemente propongo mi cuerpo para que sucedan cosas. Claro. No, y sí tienes mucha razón en la cuestión de ya en la visión más extendida, completamente ahí sí estoy de acuerdo contigo. Como sea, siempre llegamos a donde tenemos que llegar, ¿no? Yo digo, bueno, pasarla menos mal, ¿no? Pero eso sí. Pasarla menos mal, ¿no? Pero definitivamente también estoy yo de acuerdo contigo. Al final, como sea, vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Nada más que si se puede, pues menos raspado, mejor, ¿no? Pero igual. Que probablemente esa sea una manera de tantas que hay de definir el libre albedrío. Exacto. El libre albedrío podría ser la manera en la que yo elijo sentirme ante cada situación, no la situación. Claro. Sí, claro. Ese es el poder de cómo uno va a reaccionar ante, ¿no? Pero digo, para mí nunca está de más de todas maneras. Decir, claro. Nada más aguas. Pónganse abusados. Nada más aguas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Al final, como sea, vamos a llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? Que, por cierto, vamos a ver qué piensas de esto también. Acerca de la meta espiritual. Porque anteriormente, o todavía ahorita, no sé, se decía que, o sea, de lo que se trataba, que la meta era eliminar el ego. La meta es volvernos seres de luz iluminados, ¿no? Y yo no considero realmente que sea así. Para mí eso es como, no voy a decir engaño como tal, ¿no? Pero considero que si somos humanos, el avatar humano trae consigo el llamado ego, que necesariamente es el demonio. Entonces digo, ¿saben qué? Ya dejen de estar buscando que la terapia esta, con la finalidad de ya no tener ego, porque eso no va a suceder siendo humanos, ¿no? Y dos, algo que es algo que yo practico, a comparación de, por ejemplo, no sé, hace 20 años o 30 años, ¿no? Que ahora veo la vida, por eso te decía, las cosas a veces las más profundas, las más sagradas, son las más sencillas, pero la cuestión es que para poder llegar ahí sí hay que cruzar un mar de profundidad, ¿no? De ver todo como con ojos nuevos. Y yo decía, es que bueno, ya como energía, como espíritu, no sé, en otras dimensiones, a lo mejor no tengo yo la necesidad de comerme un helado de chocolate, ¿no? O no sé, hasta tener una experiencia sexual, ¿no? Pero aquí como humanos, a través de nuestros sentidos, tenemos capacidades de poder experimentar tantas cosas. Y cuando empezamos a experimentarlo nada más a nivel humano, ya se hace tedioso un amanecer o una comida que sepa buena. Pero cuando ves las cosas y las experimentas, lo que llamo yo desde el alma o desde el espíritu, es emocionante cada vez que ves un amanecer o cada vez que pruebas algo y dices, ¡ah, eso está increíble!, ¿no? Entonces como que la vida se hace más, más interesante. Ver las cosas como cuando un niño las ve por primera vez, ¿no? Entonces yo a veces les digo a las personas, el ser espiritual no es necesariamente que te sepas todos los nombres de los chakras o para qué sirve cada cuarzo. Es vivir en el presente, así utilizando los sentidos humanos a todas las capacidades,
saber que vivimos también en la ley de dualidad, bla, 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 pero ¿cómo vas a reaccionar a las cosas? Como dices tú, o sea, no hay nada que sea la realidad como tal. Pueden haber dos personas que estemos caminando al mismo tiempo y experimentar las cosas completamente diferentes, ¿no? Y bueno, todos tenemos un reloj a nivel humano, ¿no? Y siempre digo, por favor, acuérdense que como almas eternos, ¿no? Pero con este personaje, con este avatar es uno. Entonces, experimenten. Es como cuando dicen, ¿no? Que somos alma en un cuerpo humano, ¿no? Algo así la frase, ¿no? Que pues sí es cierto, ¿no? Entonces digo, bueno... Si no somos cuerpo con alma. Exacto. Somos un alma con un cuerpo. Entonces digo, cuando empiezas a ver la vida y cuando te empiezas a experimentar como alma, a través de tu cuerpo, es cuando empiezas a ver todo así como, wow, y una, no sé, reírte. O sea, cosas que creo, a lo mejor me puedo equivocar, ¿no? Pero que a lo mejor del otro lado no van a ser como las prioridades, ¿no? Y aquí tenemos la oportunidad de poder experimentar la música, los sonidos. Entonces yo considero que es como una existencia más interesante, empezar a ver el mundo a través del alma. Y cuando sea nuestro tiempo de este avatar, de decir, wow, la pasé genial, ¿no? Ahora que están los carros inteligentes que se manejan solos, cada vez van a estar más inteligentes. Sí. Imagínate que en algún momento el carro te lleva a donde el carro quiere ir. Es tan inteligente que tú te despiertas y quieres venir a La Verdad Cuesta, comercial, a grabar. Así era. Y al carro se le antoja ir al car wash porque tenía ganas de refrescarse. Entonces empieza a suceder esto tan frecuente que un día tú nomás te subes al carro y dices, pues ya a ver a dónde me lleva. De pronto te das cuenta que tú eres el dueño del carro. Ese es el alma. Exacto. Diciendo, qué bueno que este ego tonto, porque el ego no es que sea malo ni bueno, a veces es tonto, porque se le olvida cuál era su función. Exacto. Que era permitir a eso superior que se experimente aquí. Exacto. Entonces de pronto yo me empiezo a creer un podcastero y el otro se empieza a creer un futbolista. Claro. Y el otro se cree un gran escritor. Y ese nomás es el personaje. Exacto. Por medio del cual nos divertimos y nos entretenemos y experimentamos. Exacto. Pero pues sí. Pero al final, son personajes. Y por eso yo digo, no se claven tanto. Tómeselo más ligero. Porque al final te digo, tenemos la gran capacidad de experimentarnos a través de todo esto, ¿no? Sin clavarnos tanto y tomar las cosas, no digo a la ligera, no dándole importante, ¿no? Pero tenemos que entender que no somos tan eternos. Otra vez, en este avatar, ¿no? Sí, como el carro. Y hay cosas que honestamente son tan innecesarias a nivel emocional, a nivel de vida, que yo trato de vivir la vida con el apasionamiento, con el propósito que mayor puedo, ¿no? Porque sé que todo tiene un tiempo, ¿no? Y digo, bueno, siempre trato de recordarme, ¿no? Cuando camino, cuando voy y veo todo y digo, ¡ay, qué padre! Y ya lo vi ayer, ¿no? Pero ahora lo veo con otros ojos diferentes, ¿no? O cuando como, ¿no? Digo, esto sabe, pero... Y todo se me queda viendo como... Sí, porque no lo estoy experimentando desde un plano humano rutinario, sino realmente con ojos de el alma. Entonces yo propongo pues que todos veamos la vida con ojos del alma. Fíjate que Talye, la entrevisté hace poquito y fui con ella al UFO Fest, con ella y con Dino. Dijo algo que me gustó mucho. Dijo algo que me inspiró a decir lo que yo voy a decir. Si Dios viera a través de tus ojos y caminara con tus pies, y en el caso tuyo que decías qué rico sabe esto, si comiera a través de tu boca, pues ¿qué te gustaría presentarle? Y es lo que estabas diciendo del disfrutar o el aprovechar o el vivir de alguna manera al máximo la materia. Claro. Ya que nos tocó el boletito para encarnar en el planeta Tierra, pues aprovechemos los años que nos queden aquí. Exacto.
Oye, a ver, y para cerrar, que no se nos fuera a olvidar, ya nos recordaron por allá. Sí. Plantas medicinales, plantas de poder. Claro. Dentro de los sectores que manejo, están las plantas sagradas. Yo me conecto mucho con los hongos, la psilocibina. Para mí se me hace inmensamente poderoso, ¿no? Inmensamente. Y a mí me gusta mucho específicamente trabajar con los hongos por varias razones. Número uno, porque considero que es menos agresivo para el cuerpo. Por ejemplo, no te hace vomitar ni nada, ¿no? No es tan largo, por ejemplo, como una ceremonia de ayahuasca, ¿no? Que es muy largo, ¿no? No son agresivos, pero ahí te va. Se puede llegar a unas profundidades, bien trabajado, eso sí, increíble, increíble. Entonces, bueno, ceremonias que yo he hecho con los hongos, yo sé que hay personas que dicen, ay, me como uno y me voy al árbol y me voy a alucinar, ¿no? Pero yo pienso así, para mí la medicina sagrada es medicina. Y uno no toma antibiótico porque pues no tienes nada más que hacer, ¿no? Entonces es medicina, por algo existe. Y especialmente los hongos, bien trabajados, sí te meten a unas profundidades poderosas. Hay un nivel que es el que llamo yo, que es como el más, como el de arribita. Uh-huh. Superficial. Que es cuando ves los patrones, se abren así como patrones. Cuando yo hago ceremonias, comúnmente las hago en el bosque. Entonces es bien normal que, por ejemplo, hay personas que dicen, wow, o sea, veo cómo está respirando la tierra y el árbol, cómo me habla. Y sí, claro, ¿no? La geometría. Porque se abre eso, ¿no? Que de hecho es padrísimo. Y no estoy diciendo que eso es nada, ¿no? Pero pasando eso, se abre un mundo de información que es increíble porque son como waves. Viene una wave y viene una información para ti que puede ser que la estés viendo o la estés sintiendo o estés canalizando, se va. Y luego viene otra y si tú te permites, no pones rechazo a lo que estás sintiendo, porque a veces pueden ser sensaciones más intensas. No estoy diciendo malas, pero intensas. Mientras no pongas tu rechazo y sepas que estás ahí para aprender, para sanar, es impresionante los inocentes niños, como les llaman, a las profundidades que te pueden llevar. ¿Tú has hecho en alguna ocasión? ¿Cuál fue tu experiencia? Pues he hecho como unas 3 o 4 veces. Es que son 3 y una que no cuenta porque la hice antes de... Okay. Tenían ahí la psilocibina. Sí. Y me tomé tantita para dormir. Okay. Que también estuvo bien padre. No, pues me ha tocado de todo. Hice una de noche encerrado, o sea, en un espacio. Claro. Pero con música bien padre. Música no en vivo, sino con un playlist. Con un playlist. Pero adecuado. Hice otra de noche, pero en medio de la selva. Ah, órale. Esa pues fue otro boleto. Y luego hice una de día en una quinta, abajo de un árbol. Entonces, pues cada una fue experiencia distinta. Distinta. Pero sí, a mí me gusta mucho y sobre todo por lo que acabas de decir, que son muy amigables. Te tratan distinto que una ayahuasca. O muchísimo más amigables que un bufo. Un bufo, que es potentísimo. Sí. Pero te voy a decir una cosa. No son agresivos, pero que esto no se malentienda, que no pueden llegar a una profundidad de cosas intensas. Es dependiendo lo que tú te permitas. Y, por ejemplo, sí es importante, número uno, súper importante, que de preferencia se haga con alguien que tenga la experiencia. 2, los gramos son bien importantes. En la experiencia que yo tengo, por ejemplo, sé perfectamente el avatar humano, cómo puede llegar a reaccionar, porque hay diferentes reacciones químicas. Te
también a nivel visual, a nivel espiritual, o sea, bien trabajado en un ambiente adecuado, puede llegar a ser increíblemente revelador. Revelador, esa es la palabra, revelador. Ahora, amigables, entendamos el término amigables. Yo digo que no son agresivos, pero por ejemplo, la persona puede llegar a sentir cosas fuertes, o sea, cosas que no se sienten tan amigables. Sí, a mí me tocó el vecino de Sleeping Bag, que se la pasó bastante mal, por ejemplo. Claro, entonces, y por eso es tan importante hacerlo adecuadamente, porque si no, entonces puede ser una mala experiencia y se pierden de unas revelaciones. Es que esa es la palabra, revelaciones tan poderosas. Por eso yo le tengo mucho respeto. Y la medicina te llama. Por ejemplo, yo he tenido, que la que yo utilizo son los hongos, ¿no? Pero por ejemplo, yo tuve un llamado con el bufo, que fue extremadamente otra cosa y fuerte, ¿no? Pero no he hecho ayahuasca, no he hecho otras cosas porque no he tenido yo ese llamado. Y que aparte te voy a decir una cosa, que las hago, o sea, han sido contadas con los dedos de mis manos, porque es cuando realmente considero que yo necesito hacer algo. Si no, sinceramente, no lo hago. Pero lo que son los hongos es impresionantemente revelador y poderoso, bien manejado. Como dices tú, por ejemplo, cuando hay sonido, o sea, todo lo que, otra vez, a lo que nuestros canales humanos perciben y empiezan a construir esto, ¿no? Especialmente en los bosques es una experiencia padrísima, padrísima. Y más te digo, cuando te permites ir a las soleadas y exactamente entender qué estás haciendo ahí, y que a veces, aunque tú vas con cierta, no sé, con cierto plan, en cuanto entra la medicina, que los que yo utilizo mucho es el Golden Teacher, pues, cual maestro entra, empieza a escanear y dice, bueno, tú venías por este tema, pero en realidad el que necesitamos trabajar va a ser vales, ¿no? Claro. Entonces, bueno, las ceremonias que yo he hecho, las personas han tenido unas experiencias, porque siempre la ceremonia y después tengo como una plática con ellos para saber ya después integrar cómo estuvo la experiencia, ¿no? Y me cuentan unas cosas, yo digo, ¿y eso estabas viendo y sintiendo? Genial, unas canalizaciones. Bueno, mi amiga Gracieta que anda por aquí, ¿no? Todo lo que empezó así, ¡guau, guau, 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 guau! Otra persona que, por ejemplo, conectó con vidas pasadas, otras de hecho no tan amigables, pero que era prácticamente para empezar a destruir toda esta imagen, con unas cositas así, ¿no? Claro. Entonces, tomemos la medicina como lo que es, como medicina con mucho respeto. Cuando tú la tomas con respeto y con honor, de veras que se convierte en algo profundamente sanador, ¿no? Sí. Sanador. Sí, pues la magia hace el ritual y el ritual hace la magia. O sea, el ritual sería en este caso la dieta previa, el lugar. Muchas cosas. La energía con la que llegues, la energía de la persona que te acompañe. Exactamente. No, y te digo, por ejemplo, ya en cuestiones más logísticas, también, por ejemplo, en mi caso, es saber la dosis apropiada para cada persona, porque de lo que se trata es que no extradosifiques, porque la persona puede tener una muy mala experiencia o muy poquito que pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces tiene que ser, cada persona tiene una complexión diferente, y a mí en lo particular no me gusta extradosificar a nadie. Y con la dosis que yo doy, que a veces es la mínima o a veces hasta poquito menos, son unas experiencias de transformación. Hay una chica que fue tan impactante que luego me llegó con un tatuaje de un hongo, y se mira Lau, le dije, oye, pero pues le hubieras puesto Lau también, ¿no?
pero o sea, gente que realmente tiene un impacto en sus vidas y que aparte ya sabemos que ya hay informes de la psilocibina, ahora de la psilocibina, los potenciales que tiene también en cuestión a nivel emocional con las microdosis, sí. ¿no? Entonces los hongos son espectaculares. Sí. Y en Vancouver, pues son los primeros pobladores del planeta. Y en Vancouver, que es en donde yo vivo, pues hay. Y también hay mucha medicina sagrada. Me dijiste que hasta hay tiendas que venden todo, qué loco. Hay una tienda por ahí que vende de todo. Llegué yo y dije, ¿what? Nada más veía como el menú y encontrabas prácticamente de todo. Para llevártelo a tu casa. Para llevártelo a tu casa. Lo cual pues, está bien y pues no tan bien, ¿no? Porque también ya quien se hace ceremonias, ¿no? Y tú imagínate hacer una ceremonia de sapo. O sea, tú darla sin saber exactamente cómo funciona, es peligrosísimo, ¿eh? O una ayahuasca, a ver, tú tómatela, ¿no? No. Pero eso es lo que te decía, cómo ya todo está tan abierto. Entonces, discernimiento, ¿no? Y intuición. Pero la medicina sagrada es maravillosa, maravillosa. Para cuando es tu momento, cuando es tu llamado, realmente sí puedes llegar a tener unas revelaciones que transforman tu experiencia. Completamente. Sí, no totalmente de acuerdo. Completamente. Pues échate una frase nahual para cerrar, poderosa. ¿Quieres saber cuál es mi nombre que me dio Juan Balam? A ver, ¿cuál es su nombre? Pulso de Trueno. Pulso de Trueno. Ese fue el que me dio después del retiro que hice el fin de semana. Y le dije que yo le quería cambiar tantito. Dijo que sí, que lo que sintiera. Entonces yo soy pulsor de trueno. Me gusta. O sea, en vez de pulso, otra vez, pulso sería simplemente el acontecimiento. Sí. Entonces me puse el pulsor. Soy el acontecedor. Pulsor de trueno. Me late más. Sí, me late más. Pulsor. Pulsor de Trueno, pues mucho gusto. Mucho gusto. ¿Una frase para cerrar? ¿O algo que quieras cerrar? ¿O algo que quieras? Un saludo para tu abuelita. ¿Algo que quieras decir? Bueno, que ya está en el cielo, pero... Aquí nos ve todo el mundo. ¿Sabes qué? Sí es cierto, porque yo prometí que iba a saludar a toda mi gente de Vancouver. Entonces me dijeron, Lau, no nos olvides. No, espérate, pues si a toda tu gente nos van a las 8 de la noche. No, pero en general, no, dije, sí, pues no, general. me voy a quedar dormido aquí en lo que saludas a toda tu gente. Ahorita sí toda la lista, ¿no? No... Saludos a todas las personas de Vancouver. Aquí está la Lau, como siempre, que no me olvido de ustedes, también a todas las personas de México, a todas las personas de Estados Unidos, en fin, a toda la banda Lau. Y bueno, pues el estar yo aquí es otra referencia de que nada es imposible, de que vale la pena que siempre demos nuestro 100%, que vale la pena que creas en ti, que estés muy conectada con lo que tú eres. Como siempre les digo, todas las capacidades que nos da la fuente son para ser brilladas, para decirle al mundo quién eres. Y eso no tiene nada que ver con ego. Yo siempre digo, cuando tú brillas, brilla la divinidad en ti. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Javi. Y pues muchas cosas por hacer. Ya quedamos con varios planes. Gracias a todos. Un saludo a todas las conciencias latentes que viven dentro de mi imaginación y que las proyecto allá afuera para pensar que existe un universo. Así es. Gracias. Bye bye. Bye.